Bueno, ya hacía mucho tiempo y la verdad que lo hablaba ahora con Alberto, ¿no? Con un compañero que cuando juegas no eres consciente, pero cuando dejas de jugar y te vuelves a poner de corto es muy diferente. Sí, sobre todo en la previa, ¿no? El llegar aquí y ver a todos los compañeros, ¿no? Rememorar la grada llena, ¿no? Partidos de promoción, mucha gente que hace tiempo que no ves, ¿no? Porque al final te haces mayor sin darte cuenta, pero pierdes el contacto también con los compañeros. Y la verdad que fue una alegría volverlos a ver, volvernos a abrazar, volver a hablar de anécdotas y hazañas de cuando éramos más jóvenes, y la verdad que una experiencia muy bonita. El fútbol siempre se nutre de aquí, ¿no? Toda esta gente es la que no llega arriba, ¿no? Pero la que al final formamos las escuelas de fútbol, la que permite que en todos los pueblos haya fútbol, y la verdad que es una cantera que tenemos que proteger y promocionar entre todos. Sí, prácticamente todo. La verdad que después ya cuando pasas al mundo laboral no te das cuenta que prácticamente conoces a gente de toda la provincia de Valencia y casi todo es por el fútbol, ¿no? Porque has compartido equipo con ellos, has compartido vestuarios, o 24 horas de canals, por ejemplo, o simplemente ser rival, ¿no? Y tomar una cerveza después. La verdad que muy bonito. Sí, precisamente lo hablaba con el alcalde, ¿no? Y venir aquí también como presidente de Diputación, un poco el orgullo es ese, ¿no? De venir a ver en qué se invierte el dinero de la Diputación y sobre todo que van a decirme a mí, ¿no? Que se invierta en instalaciones deportivas, pues la verdad que todo un orgullo, ¿no? Porque al final ya no solo es para el fútbol en sí, sino también para la escuela, ¿no? Incluso para los conejos que pueden venir aquí también a hacer práctica deportiva, ¿no? La verdad que esta instalación pues vuelve a recordar, ¿no? lo que debería haber sido siempre el Quatre Camins y ahora pues a disfrutarlo todos, que para eso hemos trabajado.